Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y tenemos una lección muy interesante, es la última lección en este trimestre, la recompensa de la lealtad. Vamos a ver todos los detalles de esa recompensa tan deseada, pero antes de estudiar el tema de la recompensa, queremos invitar a nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros en ese estudio de la palabra del Señor. Hacemos una oración en silencio. Amén. Como siempre, antes de empezar los detalles de la lección, queremos tener una vista de la composición de esta lección. Con ayuda del Señor vamos a ver que después de un zarandeo, entonces viene como una consecuencia normal ahora la recompensa. Y la recompensa es algo muy importante. La primera parte de la lección debemos entender que qué es esa recompensa. Es un asunto muy importante. Después, ¿quién va a ser recompensado? Eso es la primera parte o la introducción de la lección. La segunda parte de la lección está mencionando otros asuntos importantes y eso está prácticamente relacionado con las condiciones en que esa recompensa se puede recibir. También vamos a ver que tenemos varios tipos de recompensas. Alguna recompensa grande es la corona de que apóstol Pablo está hablando. La otra parte de la recompensa es la riqueza que nosotros prácticamente depositamos en el reino celestial, y entonces vamos a recibirlo atrás con la venida de Cristo. Bueno, y esa lección está tratando de explicar qué es esa riqueza, cómo se recibe, quién recibe esa recompensa, quién recibe después la corona y qué son las condiciones de recibirla. Muy importante es la última parte de esta lección, que son las preguntas 9 y 10, que está prácticamente relacionada con los redimidos, que ellos reciben prácticamente bajo qué condición ellos reciben la corona y la victoria final. Pero la pregunta 10 es muy importante porque pone otra vez el centro sobre nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él es que nosotros recibimos todo además. Es importante que nosotros no nos olvidamos a mencionar en nuestro Señor Jesucristo y los méritos del Espíritu Santo, porque la lección habla mucho de las obras en el juicio, las obras, buenas obras, las malas obras. Es importante enfatizar que eso no es el fundamento del plan de salvación, pero solo un producto de la obra del Espíritu Santo. Con ayuda de Dios queremos ahora entrar en más detalles y poner atención en las preguntas. La primera pregunta, la lección dice: ¿qué traerá Cristo consigo cuando venga y para quién? De acuerdo a las dos citas que tenemos, una en Mateo y otra en Apocalipsis, se confirma el mismo pensamiento. El Señor Jesús regresa. Nosotros somos adventistas y creemos positivamente en su segunda venida para tomar a los fieles, para terminar una parte de lo que se concluirá después con su tercera venida. Ahora bien, al ser conscientes de la segunda venida de Cristo, Él viene también con un propósito directamente relacionado con su pueblo y trae una recompensa.
Y la recompensa se da a cada uno según su obra. Bajo el término obra no se incluye únicamente los actos fácticos realizados. Bajo la obra o sus obras está incluido el ser entero, la vida entera de cada ser humano, pensamientos, acciones, palabras, comportamientos, hábitos, carácter. Entonces, sabemos que ha habido un juicio previo a la recompensa y por lo tanto ha habido un análisis, un escrutinio profundo de lo hecho, no hecho por cada uno de nosotros, y como resultado de ese estudio, de ese juicio, de esa investigación, se procede, ahora sí, a la recompensa. Muy interesante, muchas gracias. La recompensa viene con el Señor. La segunda pregunta habla algo o dice algo muy importante. ¿Dónde debemos comparecer antes de ser recompensados? ¿Qué es que se requiere para que podamos obtener esa recompensa? La investigación necesaria, el análisis previo a pronunciar una conclusión positiva o negativa acerca de nuestras vidas individualmente, ocurre en el juicio celestial. Y nosotros sabemos como adventistas que en este momento un juicio investigador se está llevando a cabo en el cielo. Y son los casos de todos aquellos que alguna vez pertenecieron al pueblo de Dios. Y se terminan con el último de los sellados salvos. ¿Qué significa esto entonces? Que estamos viviendo en una condición de juicio y generalmente se nos olvida y nos conducimos como que no tuviéramos que rendir cuentas a nadie, como lo que nosotros decimos o hacemos no tiene ninguna trascendencia, ni tampoco tendremos que confrontarnos con esto un día. Y este es un elemento que debemos sensibilizarnos y ser conscientes al respecto. Es decir, antes de que se pronuncie una sentencia a favor o en contra, hay un análisis profundo de cada uno de nosotros, sea bueno o sea malo, y en consecuencia también se llega a la conclusión final. Así que esta pregunta intenta sensibilizarnos ante el hecho de que aquí, hoy y ahora se está llevando a cabo un juicio. Desconocemos cuándo tu caso y mi caso será llamado, pero con certeza será. Y eso requiere una concientización de nuestro modo de vida y de nuestras prioridades. Muchas gracias, muy interesante. Me gustaría poner la atención en lo segundo testimonio aquí, mensajes selectos. Y aquí dice, si tenemos alguna preocupación para la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Entonces, eso es un mensaje importante que es prácticamente la colaboración del pueblo adventista al protestantismo, porque debemos entender que eso tiene una parte fundamental en los tres mensajes angélicos, que el Evangelio no es solo aceptar a Cristo, pero de verdad vivir una vida cristiana, de verdad experimentar un cambio de carácter. Y es interesante que cuando los adventistas predicamos eso, entonces cuando viene el tiempo de la crisis, se espera que también podemos demostrar que este cambio ha sucedido en nuestra vida. Y si no, entonces posiblemente tenemos o damos la impresión de una fidelidad solo aparente, una predicación solo en palabra. Por eso debemos entender que el mensaje del juicio y juicio investigador debía tener un resultado en nuestra vida de profundo arrepentimiento y cambio de carácter.
Siguiendo adelante con pregunta número 3. ¿Qué amontonan los impenitentes para sí? Solo dos grupos de seres humanos permanecerán al final, aquellos que se salvan y los que no lo hacen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gran mayoría de la población del mundo en todas las edades no será la que será salva? Bien, este versículo contesta específicamente a esta pregunta. El Señor Jesús nos da tiempo, oportunidad, ocasión, facultades, talentos para poder tomar una posición a favor de Él y de la verdad. Esto lo hace a nivel individual, social, inclusive de naciones completas, con el fin de que se produzca un cambio, de que haya una transformación y una aceptación de la verdad. Y por esa razón el Señor es benigno, es paciente, es longánimo con cada uno de nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros menospreciamos esta benignidad, esta paciencia y esta longanimidad? Estamos ignorando que el propósito es el arrepentimiento. Cuando nosotros reflexionamos acerca de todo lo que Dios nos comparte, de todo lo que Él nos ha dado inmerecidamente, sin ningún requisito para recibir su gracia, sus bendiciones, la vida, los bienes y todas las riquezas del cielo que Él nos imparte, espera que ese amor demostrado por Él enternezca nuestras almas. Pero cuando nosotros no aceptamos esa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, se produce un endurecimiento de nuestro corazón. Y ese endurecimiento impide un arrepentimiento, una transformación. Y por lo tanto, estamos rechazando abiertamente a Dios. Y nos colocamos del lado de aquellos que no recibirán la salvación. Muy interesante. Aquí en el testimonio tenemos algunas líneas muy importantes, casi en el fin del testimonio para ministros, página 146, dice, aquí lo podemos ver, dejad de hacer lo malo, pero no dejad de hacer lo malo, pero no os detengáis ahí. Aprendad a hacer el bien. Es muy importante entender este punto de vista que tiene Dios, porque solo apartarse o intentar de no hacer el mal no es suficiente. Si nosotros estamos con Jesús y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, debemos entrar en el ejército de Dios, debemos ser parte de su plan para la salvación de otros. Por eso debemos entender que no es solo la abstenencia de obras malas, pero es mucho más que eso. Es una entrega en servicio que Dios espera de sus servidores. Siguiendo adelante, encuentren la pregunta número 4. Vamos a ver dónde se deben depositar nuestras riquezas. Primero, quizá vamos a ver qué es la riqueza. ¿De qué riqueza estamos hablando? Obviamente de la riqueza espiritual, pero en la riqueza espiritual también tenemos una variedad bien grande de descripciones varias en la Biblia. Y después vamos a ver cómo podemos depositar esta riqueza. El Señor nos facilita y coloca a nuestro favor oportunidades para poder cubrir nuestras necesidades. E incluso más que esto, el Señor nos facilita poder conseguir con la salud, con la energía, con la fuerza que Él nos da y las oportunidades que pone a nuestro alcance, con un empleo, con una formación académica, poder cubrir las necesidades que son fundamentales para la existencia humana. Inclusive
más de esto el Señor puede decidir concedernos y debemos ser agradecidos por ello. El problema es la forma en que nosotros usamos y consideramos los dones, las bendiciones y los privilegios que Dios nos ha dado. Si lo usamos para nuestro propio beneficio, cuando nos centramos únicamente en nuestro propio confort y en nuestro propio bien, estamos negando la fe que decimos poseer de la segunda venida de Cristo, que implica, 1, darle a Él el primer lugar, 2, compartir y hacer partícipes de estas bendiciones generosas por parte de Dios a todos nuestros hermanos y a aquellos necesitados, cerca y lejos. Por lo tanto, el Señor nos dice que hagas bien, que seas rico en buenas obras, dadivoso, generoso, atesorando para sí un buen fundamento por lo venir, que eche en mano de la vida eterna. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, nos gusten o no, lo admitamos o no. Así que cada día debemos reflexionar acerca de lo que hacemos, porque eso regresa hacia nosotros y tiene una conclusión al final de nuestro día a favor o en contra. Eso no significa que vamos a estar orientados en lo que yo puedo, en lo que yo consigo. Esa sería una negación del poder salvador en nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer todo lo que el Señor nos ha dado a Él de regreso. Ofrecerlo para su servicio, para el bienestar de la humanidad, y con esa actitud y proyección de vida estamos colocando tesoros en el cielo. Muchas gracias. Es interesante que el versículo bíblico en el primero de Timoteo, capítulo 6, dice, hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Entonces, eso se repite en varios otros versículos en el Nuevo Testamento. Entendemos que, las buenas obras están o tienen una preferencia en la palabra de Dios. También el juicio de Dios va a juzgar las obras malas, las obras buenas, y seguro todo que estudia en esa lección tiene o puede obtener esta idea que se trata mucho de las obras. Pero debemos recordarnos que ellos que hacen las buenas obras lo hacen de una forma inconsciente. Porque dice que cuando tu mano derecha hace algo bueno, la mano izquierda no lo sabe. Y también nuestro Señor declaró a los justos, ay, tú me visitaste cuando yo fui en el cárcel y tú me daste comida cuando yo tenía hambre. Pero la respuesta de los justos es, pero ¿cuándo lo hice yo? Yo no me recuerdo, yo no estoy consciente de la buena obra que fue hecha. ¿Y cómo sucede que nosotros podemos hacer buenas obras sin ser conscientes de eso? Eso está prácticamente, la respuesta está en la próxima pregunta 5. ¿Qué será de bendición especial para jóvenes y adultos? Hay que obtener algo más que solo 1 o 2 o 3 buenas obras, o que quizás 100, quizás 1000 buenas obras y contarla. Eso no vale nada. Que vale prácticamente es el carácter parecido al carácter de Cristo. Vamos a ver en esa pregunta, ¿qué será de bendición especial para jóvenes y adultos? El apóstol Pablo, por inspiración, nos presenta diversos pasos que nos pueden orientar con el fin de obtener y poseer una vida con sentido. El primer elemento es el fundamento. Es decir, para cualquier labor, proyecto, objetivo que se desea alcanzar, tiene que haber un punto de partida, y ese punto de partida tiene que ser estable y firme. Entonces, la primera recomendación que se nos da es que el fundamento de nuestra vida,
el fundamento sobre el cual nos desarrollamos, el fundamento sobre el cual nos orientamos, cuál es nuestro punto de partida, debe ser Cristo. Cristo es el único y auténtico y genuino fundamento para una vida que pueda ser recompensada con la vida eterna. Así que el primer elemento es analizar cuál es nuestro fundamento. Bien, el segundo paso, que es igualmente importante también, es que no es suficiente una aceptación o una confesión verbal de creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Se exige una labor activa y comprometida, ahora sí, en la edificación sobre ese fundamento. El Señor desea que nos desarrollemos, crezcamos, lleguemos a niveles altos de aspiración en el camino del bien. Y entonces aquí viene otro elemento de reflexión. No solamente qué fundamento tenemos, sino qué materiales usamos en la formación de nuestra vida o carácter. Y hay de distinta categoría. Se nos habla aquí de oro, plata, piedras preciosas, y por otra parte también de madera, heno u hojarasca. Si los dividimos en dos categorías, veremos que los primeros, oro, plata y piedras preciosas, son duraderos, son firmes, son de gran dureza y estabilidad. Mientras que los otros tres en una segunda categoría, son quebradizos, son no firmes y son perecederos. Así que, primer elemento, ¿qué fundamento? Segundo, ¿qué materiales? Y esos materiales no tienen que estar simplemente expuestos, sino que tienen que estar coordinados para que se levante el edificio de nuestra propia vida, de nuestro propio carácter. ¿Y por qué es tan importante el fundamento y el material de la construcción y el levantar el edificio, lo cual implica un progreso y un avance? Sería nuestro tercer elemento. El cuarto elemento es que las pruebas y las dificultades van a venir. Y dependiendo del material usado en la construcción, se va a comprobar si puede superar el zarandeo y las crisis de la vida, que son presentadas aquí por el fuego, que cuando sea revelado demostrará que queda. El fuego es el que dará la prueba. Por eso debemos ser bautizados por fuego y por el Espíritu. Esos son elementos básicos en nuestra experiencia religiosa. Tiene que haber un punto de partida en Cristo, tiene que haber elementos de la palabra de Dios, de la santidad de Dios involucrados en nuestro carácter, tiene que haber un progreso, un avance y un crecimiento, y las pruebas y las dificultades tienen que verse como un elemento de purificación, como estudiamos en la lección pasada, con el fin de alcanzar un nivel de perfección que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Muchas gracias. Aquí en las primeras líneas del testimonio recibimos una respuesta maravillosa de la pregunta, y también explica la pregunta pasada. Dice, los muchachos y las muchachas deberían considerar que un buen carácter es como un capital de más valor que el oro. Ahí tenemos la respuesta. Prácticamente las buenas obras son buenas, pero las buenas obras son una consecuencia de un carácter bien desarrollado. Un carácter es más precioso que oro, y el carácter se va a examinar. El carácter es que, se va a probar con el fuego, y con ayuda de Dios, si Jesús está con nosotros, podemos vencer. La pregunta número 6 dice, ¿qué recompensa recibirán los siervos fieles de Cristo al final? Estamos hablando toda la lección de recompensa, pero aquí tenemos especialmente la pregunta relacionada con el texto de Mateo capítulo 25. Aquí tenemos otro matiz importante
que debemos considerar con cuidado. El Señor nos considera a cada uno de nosotros un siervo. Y Él nos confía talentos, bienes, bendiciones, la vida, el tiempo, etc. Ocasiones, oportunidades. Todos estos elementos con los cuales Dios nos favorece tienen el objetivo del desarrollo de nuestro carácter a la imagen y semejanza de Dios, con el fin de honrar su nombre y ayudar a nuestro prójimo, los dos principios fundamentales que deben orientar nuestra vida. Ahora, el Señor observa nuestro desarrollo, observa qué hacemos y cómo tratamos lo que Él nos ha confiado. Y un día el Señor va a pronunciar una sentencia. Y es interesante la forma en que encontramos la relación entre la declaración buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que lo que hoy yo hago determina lo que yo recibiré. ¿Qué significa esto? Que todo lo que digo, hago, pienso, mi comportamiento, mis hábitos, tienen una trascendencia. No podemos limitarnos única y exclusivamente al aquí, al ahora y al hoy. Nosotros tenemos que pensar que ahora estamos sembrando y que la cosecha ya no se puede cambiar cuando llegue el momento final. Así que debemos vivir nuestra vida con conciencia del tiempo, de las consecuencias y de los actos, palabras, pensamientos y hábitos que estamos formando, pronunciando y realizando. Porque lo que es hoy será la recepción del mañana. Muchas gracias, interesante. Prácticamente aquí esta parábola del Señor ilustra o da una ilustración muy interesante. Parece como que el Señor, que es ilustrado con este dueño, prácticamente está invirtiendo, poniendo en nosotros sus dones, su espíritu, y haciendo ese sacrificio que Él hizo al Calvario. Él hizo una inversión en la humanidad, y él espera que cuando regresa a la humanidad también le va a regresar o recompensar esos esfuerzos de parte de Él. Entonces no es suficiente solo decir, oh sí, existe el Señor, sí, nosotros creemos en Él, hasta si nos recordamos el versículo de Santiago que dice que el diablo también cree y obedece hasta los órdenes de que Dios le da. Pero ¿qué sucede? Es que si nosotros solo aceptamos la presencia del Señor no es suficiente. Es necesario que nosotros recibimos los dones y los desarrollamos, porque si regresamos el don mismo que Dios nos dio, entonces somos como ese servidor infiel. Los fieles regresan en 5 veces más, que significa, prácticamente calculando, si Dios me salvó a mí, yo necesito regresar los 3 más personas, 5 más personas, 10 más personas. Yo necesito colaborar en la salvación de los otros, porque si no, somos fieles, somos siervos infiel, somos siervos malos. Es una inversión que no vale la pena. Un material barato, un material que uno lo compra, lo pone ahí, se pudre, se destruye, no hace nada. Oro, plata, las piedras preciosas no cambian de su valor, ellos aumentan de valor. Eso es que Dios espera de sus servidores, de sus seguidores. Pero seguimos adelante y vamos a ver que la lección toca también un otro punto de vista. Y esa es la pregunta número 7. ¿Qué gran gozo será experimentado al recibir la recompensa final? Vamos a ver que no solo el Señor está haciendo una inversión en nosotros, pero nosotros
tenemos una gran recompensa también por usar el poder divino en nuestra vida. Generalmente nosotros valoramos o admiramos las cosas de acuerdo a los elementos referenciales con los que contamos. Es decir, algo lo describimos como bello porque hemos visto algo que está definido como hermoso y por lo tanto decimos, es muy impresionante, es fascinante, porque lo relacionamos. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, supera todas las expectativas y toda la capacidad de expresión, pensamiento y verbalización por parte de nosotros como seres humanos. El Señor Jesús es infinito, es ilimitado en su capacidad de ofrecernos la salvación en el nivel y dimensión más elevada que nosotros nunca jamás podemos imaginarnos aquí y ahora, porque somos limitados y estamos determinados al área, las circunstancias y el momento en que nos ha tocado vivir. Así que podemos tener la absoluta certeza que lo que el Señor ha preparado para nosotros supera toda expectativa e imaginación. Y el apóstol Pablo lo expresa en una forma poética especialmente hermosa, al decir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí hay un elemento significativo. El amor que los hijos de Dios poseemos no nos es propio. El Señor nos lo ha transferido por su aceptación en nuestra vida. Y a partir de ahí, ese amor nos vincula, nos estrecha con un nivel superior de existencia que es el de Dios. Y Dios va a corresponder a esa aceptación en el modo más impresionante e imponente que ni siquiera podemos imaginar. Muchas gracias. Prácticamente no vale la pena especular y bueno, no podemos imaginar, podemos usar las parábolas, los símbolos que se usaron para describir esta vida eterna, la riqueza que Dios la riqueza que nos espera, la ciudad Jerusalén que es de oro y que todas las puertas son de piedras preciosas. Todo eso es solo una ilustración, pero la verdad es que nosotros ni podemos imaginarnos qué nos espera. El único que yo me recuerdo en ese caso son las visiones de hermana White, y cuando ella regresaba y se despertaba de una visión, siempre decía, ¡ay, qué oscuridad! ¡Ay, qué oscuridad aquí en esta tierra! ¡Qué oscuro es! En realidad, muy barato también, dice ella, vamos a obtener la salvación. Así que Dios hace una inversión en la humanidad, pero la ganancia más grande la tiene la humanidad. Los humanos que participan en el plan del Señor, ellos tienen la mejor recompensa, la mejor ganancia, la vida eterna y una elevación tan grande que no nos podemos ni imaginar, sentada en el trono de nuestro Señor Jesucristo, como está prometido especialmente en la iglesia de Laodicea. Siguiendo adelante en la pregunta número 8, ¿qué le espera el vencedor? Continuación de la pregunta 7 prácticamente. El apóstol Pablo estaba a las puertas de su decapitación. Se le había ya comunicado su sentencia de muerte y como ciudadano romano iba a ser decapitado. Él escribe su última carta a Timoteo y él no observa en una forma sombría o pesimista su futuro, a pesar de que humanamente podríamos considerar que era muy depresiva la idea de ser decapitado. El apóstol Pablo no lo consideraba así al valorar su vida pasada, su condición presente, en relación con su futuro en la segunda venida de Cristo. Y veámoslo, porque esta perspectiva de la vida, esta orientación de la vida con éxito delante de Dios,
es lo que realmente tiene valor y debe orientarnos a su vez a nosotros. Primer elemento, he peleado la buena batalla. La vida es un conflicto. Es un conflicto contra el mal. Y si queremos permanecer en el camino del bien, este conflicto será diario, constante y permanente. Así que hay que estar dispuestos y también hay que estar armados y cualificados con el poder de Dios y las armas espirituales que Él nos ha confiado para enfrentar al enemigo y estar dispuesto al conflicto, teniendo como nuestro máximo general a Jesús. Y Pablo lo asumió y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Segundo elemento, he acabado la carrera. Cada uno de nosotros tiene una vida y tiene una carrera que llevar a término. La carrera tiene sentido, la vida tiene un objetivo cuando hay un fin que alcanzar, una meta a la que arribar. Y en este sentido, nosotros debemos reflexionar en este sábado. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es la meta que quiero alcanzar? De acuerdo a la lección, es la salvación. Es la recompensa de estar para siempre con aquel que ama nuestra alma, que es el Señor Jesús. Pero hay que terminarlo. No hay que empezarlo y llegar hasta la mitad. Hay que llegar hasta el final con el poder y la ayuda de Dios. Y tenemos otro tercer elemento muy significativo. Guardar la fe. Hay que preservar la verdad, el conocimiento, la gracia, los dones que Dios nos ha confiado. Así que hay que pelear, hay que correr y hay que preservar. Esos tres elementos debemos engarzarlos en nuestra estructura de experiencia religiosa y en la orientación que toma nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la recompensa es la corona de justicia, la cual el Señor nos dará personalmente en aquel día. Y no solo a ti y a mí, sino a todos los que aman su venida. Y aquí tenemos de nuevo otro elemento significativo, el amor orientado hacia encontrarnos con Jesús en su venida. ¿Cómo orientamos nuestra vida? Depende de qué es lo que amamos, qué es lo que esperamos y en qué perseveramos. Bueno, una corona prácticamente se pone en la cabeza de una persona que está coronada, como dicen, y coronados fueron solo los reyes, las reinas, los príncipes. Entonces obtener una corona no es solo un asunto de riqueza o un souvenir que quizá nosotros podemos comprar a nuestra hija ahí en una tienda barata. La corona es un símbolo de potestad y de estatus en ese sentido que somos de verdad herederos de la majestad de Dios. Somos hijos y hijas de Dios legítimas, pero no solo legítimas, pero en ese sentido, obteniendo la corona, estamos prácticamente colaboradores en ejercitar los poderes del rey. Estamos como estamos como servidores directos o colaboradores del rey, porque por tener corona significa que, bueno, tenemos una potestad. También, como dice la parábola, fuiste fiel al poco, ahora vas a tener la posibilidad de obtener muchos. Por eso, esa corona se pone o se propone del punto de vista del apóstol Pablo como el máximo honor que uno puede obtener, y por eso él menciona eso. Pero ¿bajo qué condición esa prometida corona se va a dar? Eso es la pregunta número 9. El que persevera, el que soporta, el que resiste. Hemos enfatizado el zarandeo en la lección pasada, las tribulaciones y las pruebas que
son un preámbulo de la victoria que se va a obtener. Así que aquí se declara, se declara con toda prontitud, bienaventurado aquel que soporta, el que resiste las dificultades, las pruebas, las tentaciones, las situaciones extremas en la vida. Y con toda certeza, cada cual puede confirmar que esa es una realidad. Pero estas no ocurren solo una vez, o 3, o 20, sino que esa confrontación con el mal, esa lucha que debemos mantener para permanecer en el camino del bien, solamente Dios nos puede capacitar, nos puede dar la fuerza, la entereza, la facultad con el poder de su Santo Espíritu para equiparnos para obtener la victoria. Ahora, el perseverar, el enfrentar, el resistir, tiene que estar motivado por el mismo concepto que hemos analizado en la pregunta anterior, y es el amor. El Señor ha prometido la corona de la vida a aquellos que le aman. Cuando el ser humano tiene que pasar por situaciones adversas, inclusive extremas, donde incluso su vida está en juego, necesita un principio, unos valores que superen la situación presente, la fragilidad y el quebrantamiento que nosotros como seres humanos tenemos. Y el máximo motivo es el amor, la fidelidad y la lealtad a Dios. Cuando le pedimos a Dios que solo instaure lo grave en nuestros corazones, Él va a hacer la obra que nos haga fuertes, perseverantes y fieles. Muchas gracias. La segunda parte del testimonio es muy clara. No solamente tiene cada uno de nosotros una obra de hacer por su propia alma, sino que también tenemos el deber de despertar a otros para que busquen la vida eterna. Las coronas tienen estrellas y no hay coronas sin estrellas, que significa que cada uno de nosotros debe colaborar y trabajar con el Señor, con el Espíritu Santo para obtener esas estrellas. Y hay muchas formas de colaborar en la iglesia voluntariamente. No debemos ser elegidos en algunas posiciones para que empezar a colaborar. Debemos empezar a colaborar donde estamos y donde sea y como sea, pero debemos hacernos serios pensamientos. Si participamos en una despertación, un reavivamiento y una reforma, ¿dónde está mi lugar en esta obra? Porque solo sentado en una silla ahí en la iglesia, eso no es suficiente, queridos hermanos y hermanas. Dios espera de nosotros mucho más. Él espera que nosotros vamos a ser colaboradores de Él. Entonces obtenemos esta corona que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. En el pregunta número 10 dice, ¿qué gran gozo compartirán los redimidos? Entonces los redimidos reciben coronas. Aquí dice la corona, pero no solo las coronas, ellos reciben una arpa, reciben una piedrita blanca, reciben una ropa especial, bueno, reciben muchos regalos cuando entran en el reino celestial, pero ¿qué hacen ellos con las coronas, especialmente cuando lo reciben? Todo lo que nosotros recibimos hoy y recibiremos en el futuro, si permanecemos fieles, es la obra y la prueba de amor que Dios nos da. Entonces, Él va a proveer un lugar en el que nosotros vivamos. Y Él va a proveer vivir con nosotros. Y entonces, el máximo gozo será poder postrarnos ante los pies de nuestro Salvador, verle cara a cara y alabar su nombre por la obra que Él ha hecho en nosotros y por el gozo que Él nos permite compartir. Muy interesante, muchas gracias.
los redimidos regresan a las coronas. Es un símbolo muy interesante. Sí. No hay lugar de egoísmo, no hay lugar de satisfacción propia. Cada uno que ha ganado sabe que la ganancia no la ganó él, la ganancia fue regalada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sustituto, Él es nuestro garante, Él es que por Él recibimos el Espíritu Santo, por Él tenemos la justicia, por Él tenemos la fe, por Él tenemos todo. Por eso Él es Alfa y Omega, el principio y el fin. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, que tener buen ánimo en el Señor. La victoria está segura si estamos con Jesús. Disfrutan esas lecciones sabáticas y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.